playas interminables y aguas cristalinas. Desafortunadamente, estas atracciones no están disponibles para la excursión de hoy a las Filipinas. En cambio, nos esperan extraños monstruos marinos, tesoros legendarios y cementerios hundidos. ¿Estás listo para aprender sobre las cosas más inquietantes, fascinantes y extrañas que la nación insular del sudeste asiático tiene para ofrecer? Entonces ponte cómodo, presiona los botones me gusta y suscríbete y asegúrate de estar atento hasta el final. Pero te advierto algo, después de nuestro video, tu visión de las Filipinas cambiará para siempre. Criatura misteriosa. En diciembre de 2019, los habitantes de la isla filipina de Dinagat se hicieron una pregunta colectiva. ¿Qué diablos es eso? De hecho, los restos de una criatura extraña llegaron a la costa en ese momento, sin poder compararse con ningún habitante del mar conocido. Además de su gran tamaño, la criatura también sorprendió con su aspecto peludo, de color blanco brillante. Está en la naturaleza de las cosas que no pasó mucho tiempo antes de que surgieran en la red las especulaciones más descabelladas sobre el grotesco animal. Mientras algunos usuarios especularon que se trataba de una especie de manatí mutante, otros creyeron que la criatura nos dio una idea de los inquietantes habitantes de las profundidades marinas que hasta ahora han eludido nuestra mirada. Sin embargo, si se siguen los resultados del análisis científico realizado un poco más tarde, ninguna de estas teorías es correcta. Así, el examen de muestras de tejido reveló que se trata de una ballena. Bueno, o al menos de lo que queda de ella después de una descomposición avanzada. Posiblemente el animal fue embestido por un barco, tras lo cual murió, pero la causa de la muerte no pudo determinarse claramente. El oro de Yamashita. Según una antigua leyenda, en Filipinas existe un tesoro de dimensiones inimaginables. Pero no se trata de un cofre lleno de oro pirata maldito, sino del botín recogido por el general japonés Tomoyuki Yamashita durante la Segunda Guerra Mundial, supuestamente escondido en cuevas, túneles y complejos subterráneos en innumerables islas filipinas. Se dice que el botín de guerra incluye más de 6,000 toneladas de oro. El propio Yamashita, sin embargo, no tuvo otra oportunidad de comentar este rumor, ni siquiera de recuperar su tesoro. Fue condenado por crímenes de guerra en 1946 y ahorcado por los estadounidenses. Casi 40 años después de la guerra, un cazador de tesoros filipino llamado Rogelio Roxas apareció en los titulares cuando presentó una demanda contra el expresidente filipino y su esposa, Imelda Marcos. La acusación: robo y violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Roxas afirmó haber conocido al hijo de un ex soldado japonés a principios de los años 1960. Después de revelar la ubicación del tesoro de Yamashita, Roxas fue a buscarlo en los años siguientes y se llevó el premio gordo en 1971. Él y su grupo descubrieron una cámara cerrada cerca de la ciudad de Baguio que contenía varios esqueletos con uniformes japoneses, una estatua dorada de Buda y numerosas cajas llenas de lingotes de oro. Después de agarrar la estatuilla brillante y una caja, Roxas cerró la cámara para organizar primero la eliminación de los tesoros restantes. Pero poco tiempo después, según el cazador de tesoros, el presidente Ferdinand Marcos se enteró del sensacional hallazgo, tras lo cual hizo golpear y arrestar a Roxas y confiscar el oro. Y aunque Roxas murió en vísperas del juicio posterior, los jueces debían darle la razón. Así, el veredicto decía que había encontrado el tesoro de Yamashita y que se lo habían robado los hombres de Marcos. Así sucedió que el patrimonio de Roxas se incrementó en 6 millones. Ataúdes colgantes. Cada pueblo tiene sus propios rituales funerarios, pero nunca has oído hablar de las prácticas del pueblo de Sagada. Allí es costumbre que los ancianos tallen sus propios ataúdes cuando sus vidas llegan a su fin. Pero si están demasiado débiles o demasiado enfermos, esa tarea la asumen los miembros de la familia. Sin embargo, después de la muerte, los difuntos no son enterrados en el suelo, sino izados en el aire. Allí los ataúdes se cuelgan de las empinadas paredes de roca o se colocan en cuevas naturales. El pueblo Sagada practica este tipo de entierros desde hace más de 2000 años, pero con el tiempo, los ataúdes se deterioran y caen de sus posiciones vertiginosas. ¿Pero qué hay realmente detrás de esta peculiar práctica? Pues bien, la razón se puede resumir de la siguiente manera. Cuanto más alto esté colgado el ataúd, mayores serán las posibilidades de que el alma del difunto llegue al más allá. Otro efecto secundario práctico es que, debido a su posición elevada, los ataúdes están perfectamente protegidos de los animales salvajes y ladrones de tumbas.
mundo de fantasía. Lo que alguna vez se suponía que era el equivalente filipino del mundialmente famoso Disney World, no es más que un solitario telón de fondo fotográfico en estos días. Situado en Lemery, en la provincia de Batangas, Fantasy World nunca estuvo a la altura de las expectativas demasiado altas de sus operadores. En realidad, se suponía que el proyecto costaría la friolera de $17,000 millones y estaría listo para funcionar en 2005, pero nunca llegó tan lejos. Debido a problemas económicos y a la enfermedad del director de la empresa responsable, la construcción de Fantasy World se detuvo a mediados de los años 2000. Hace unos años, el parque de atracciones abrió su puerta al menos para sesiones fotográficas. Cerdo ciervo. Permíteme presentarte al cerdito ciervo, o el animal con pezuñas hendidas más pequeño del mundo. El hecho de que estas simpáticas criaturas, apenas más grandes que los conejos, parezcan ciervos lavados con demasiado calor, no es casualidad. Estamos ante el grupo más primitivo de los rumiantes. Con una longitud corporal de entre 40 y 85 centímetros, el lechón de ciervo pesa un máximo de 12 kilos. Lo que a estos animales les falta en astas lo compensan con sus grandes y prominentes dientes caninos. Lejos del sudeste asiático también encontramos al ciervo macho en África Central. En este caso la palabra encontrado no es del todo correcta. Como los animales son extremadamente tímidos y viven una vida muy aislada, por lo general no se les ve en absoluto. Pero al menos hay suficiente provisión para la descendencia. Los investigadores han observado que las hembras a menudo se vuelven a parear solo unas horas después del parto, por lo que permanecen embarazadas prácticamente toda su vida adulta. Guacamayos duende. De un lindo habitante de Filipinas a otro, los macacos tarseros nos recuerdan una vez más las lindas flores del reino animal. Los rasgos característicos de los pequeños primates son sus ojos de insectos sorprendentemente grandes, sus largas patas traseras y su cuello muy móvil. Así los animales ni siquiera necesitan girarse para mirarnos, pueden girar el cuello casi 180 grados. Con una longitud cabeza-torso de no más de 16 centímetros, los tarseros tienen colas que son casi el doble de largas que el resto del cuerpo. Un problema importante es la creciente destrucción del hábitat natural por parte del hombre. Pero la caza también representa una seria amenaza. Mientras que algunas especies de macacos tarseros son cazadas por su carne y piel, otras son capturadas como mascotas. Sin embargo, más del 50% de estas mascotas ya no están vivos 2 años después de su captura. A veces, los animales incluso golpean sus cabezas contra los barrotes con tanta violencia que mueren. Colinas de chocolate. A veces la naturaleza es la mejor arquitecta. Las casi 1,270 colinas que adornan la isla filipina de Bohol se presentan con una forma hemisférica o cónica casi perfecta. Cubiertas de exuberante hierba verde, las colinas de chocolate atraen a miles de visitantes cada año. Pero ¿cómo surgieron realmente estas llamativas formas geométricas? Bueno, a esta pregunta los científicos nos deben una respuesta clara. Las teorías relevantes se basan en el vulcanismo submarino, la erosión de la piedra caliza y el levantamiento geológico del fondo marino. Algo más emocionante, sin embargo, son las leyendas menos científicas que han rodeado a las colinas de chocolate durante siglos. Un mito dice que una vez 2 gigantes pelearon en la isla y finalmente se hicieron amigos y dejaron su campo de batalla bastante desordenado. Mucho más romántica es la historia del gigante Arogo, que se enamoró perdidamente de la hija del jefe. Pero cuando murió su amada, el gigante lloró grandes y amargas lágrimas que cayeron al suelo y formaron allí las formaciones que hoy conocemos como colinas de chocolate. Cementerio hundido. Ni flores, ni lápidas, ni dolientes. Hoy, solo una cruz gigante que sobresale del agua nos recuerda a los muertos descansando en sus tumbas de agua. Pero, ¿cuál es el trasfondo de este sitio único? Pues bien, en 1871 un volcán entró en erupción cerca de la isla de Camiguin, que destruyó por completo el pueblo de aquel entonces. Como consecuencia de los movimientos de tierra, el cementerio local se hundió y desapareció en las aguas del mar. Para conmemorar este lugar de pérdida, los vecinos erigieron posteriormente una gran cruz que siempre ha atraído muchas visitas. Prisionero bailando. En realidad, uno podría pensar que los reclusos en Filipinas tienen pocos motivos para alegrarse. Pero, en el Centro Provisional de Detención y Rehabilitación de Cebu, 1,500 delincuentes convictos se reúnen periódicamente para bailar con todo su corazón en impresionantes coreografías, ya sea Thriller de Michael Jackson
o Gangnam Style de Psy, una amplia variedad de canciones resuenan en el patio de la prisión. Sin embargo, los reclusos no bailan salvajemente, sino que siguen una coreografía meticulosamente coordinada que aprenden de reconocidos profesionales de la industria. A estas alturas, muchos clips de la cárcel de baile deberían recibir millones de clics en YouTube. Pero ¿cómo es posible que los reclusos de Cebu tiemblen con tanta frecuencia? Bueno, en detalle, el programa se basa simplemente en el ejercicio obligatorio de los internos. Para los participantes, sin embargo, las sesiones de formación y los espectáculos ofrecen un bienvenido cambio en la rutina diaria de la vida carcelaria. Algunos de ellos incluso se embarcaron en carreras como bailarines profesionales después de su liberación. Y con eso, gracias por ver nuestro video hasta el final. No dudes en dejarnos un visto bueno y una suscripción para apoyarnos de forma gratuita y mantenerte actualizado al mismo tiempo. Antes de que eches un vistazo a los otros videos de los créditos, quiero pedirte tu opinión. ¿Qué cosa de nuestro video te fascinó más? ¿Has estado en Filipinas y tienes algo interesante que quieras contarme?